Muy buenas noches. Bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día estaremos conversando sobre el tema del fiscal general. Es un tema fundamental para el país. Creíamos que las crisis se habían acabado, que los políticos habían entendido bien cuál era su rol en esta nueva situación de respeto a la institucionalidad y a la constitucionalidad del país, pero nuevamente estamos en un conflicto que augura algunas semanas todavía, creo yo. Pero para eso vamos a estar conversando con nuestros invitados de este día, el doctor Luis Nelson Segovia. Gracias, Luis Nelson, por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos la invitación para poder cooperar en ver en qué podemos ayudar con nuestros consejos y nuestras recomendaciones. Gracias. Claudia Umaña. Claudia, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, por la invitación. Es un tema de gran relevancia y además buenos compañeros para discutir estos temas tan importantes. Gracias. Y el doctor Francisco Bertrán Galindo también. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Siempre es un gusto estar acá y estar ante estos colegas que realmente es un honor estar con ellos. Bueno, si quieren, arranquemos, doctor Luis Nelson Segovia. ¿Cómo ha visto usted esta situación? Yo en lo personal pensaba que iba a ser diferente, que tal vez ya habían entendido que había que buscar un mecanismo claro, primero de respetar la constitucionalidad del país y la sentencia, ¿verdad? Y en segundo lugar, de que ya había tal vez una forma, un procedimiento por medio del cual se podía negociar de una manera más adecuada. Pero ¿cómo ha interpretado usted lo que ha ocurrido en esta semana? Bueno, así creíamos de que realmente ya se había entendido que los fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia habían expulsado de la organización jurídica del país esas elecciones. Y habíamos entendido también las personas razonables de que cuando llegan y se tome el acuerdo de llevar a cabo la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se estaban aceptando los fallos de la Sala de lo Constitucional. Así que esta actuación en estos momentos de algunos diputados de la Asamblea Legislativa, comenzando por su presidente Sigfrido Reyes, prácticamente es una desobediencia más. Porque el hecho es que cuando las cosas se resuelven con una causa, hay una resolución. Y si la causa es la misma, tiene que existir la misma resolución. Este grupo de diputados que en estos momentos se están oponiendo al fallo de la Sala de lo Constitucional, ellos mismos aceptaron el cumplimiento de los fallos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué pretenden? Prácticamente es una terquedad, es una desobediencia, es un delito el que están cometiendo en oponerse a los fallos de la Sala de lo Constitucional. Y esto no puede seguir así. Estas personas dan la impresión de que están tratando de provocar un desorden más en la estructura jurídica del país. Si el presidente de la Asamblea Legislativa se niega a cumplir un fallo judicial del más alto tribunal de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, ¿qué podemos esperar del simple ciudadano? Todos los ciudadanos se van a negar a cumplir los fallos de los tribunales de justicia. Y este es un pésimo ejemplo que los diputados que se están oponiendo a los fallos están dando a la ciudadanía. Claudia, decía el doctor que ya había como un camino y que esperaríamos que por ahí se fuera. ¿Será que este bloque de partidos se va a ir por el lado de la Corte Centroamericana de Justicia? Bueno, yo quisiera volver a reflexionar sobre algunos temas que se planteaban. Y es que al volverse a plantear una crisis, realmente lo que podemos ver es que no se resolvió el anterior momento, que en el fondo se hizo como una actuación de cumplimiento de fallos constitucionales, pero que no hay un verdadero, una conciencia política de esa división de poderes. Así que con mucha preocupación vemos que se está montando otra vez el escenario para ir escalando en la confrontación, llevar las cosas a los extremos. Lo que vemos es que los políticos están una y otra vez probando los límites de la legalidad, del Estado de Derecho, pero también de la paciencia ciudadana. Y para mí eso es uno de los mayores peligros que corre este tema, que con este ir y venir de las olas
La ciudadanía lo que está viendo es esa cultura de poco cumplimiento y respeto de la legalidad de parte de sus gobernantes, y los mensajes tienen consecuencias inesperadas para la sociedad salvadoreña. Así que a mí me gustaba lo que decía Luis Nelson hace un rato, que podemos recomendar. Y lo que tenemos que recomendar es definitivamente el respeto a la institucionalidad, y eso implica acatar los fallos, volver a elegir al fiscal general, analizar todos los perfiles y ver si se cumple con los requisitos de idoneidad y realmente personas que puedan cumplir con un peso increíble que les cae sobre los hombros a cualquier fiscal en este momento, en donde hay problemas de impunidad, de casos de juicios importantes para el Estado salvadoreño, para temas de corrupción, para sencillamente la acción penal. Es decir, lo que está en juego es mucho para la justicia en El Salvador. Y volver a elegir, Claudia, implica volver a elegir al mismo. Volver a elegir significa retomar el listado. Y si el actual candidato, porque debemos de recordar que su elección fue expulsada de la luz legal de este país con esa sentencia. Así que esa elección es inexistente. Así que si Astor, al hacer el análisis, los señores diputados valoran que es el mejor candidato, pues él resultará electo. Pero ya esa es como una segunda etapa. Primero hay que pasar por el reconocimiento que hay que volverlo a hacer. Hay que volver a elegir un fiscal. Doctor, todos conocemos a Astor, lo hemos visto en diferentes tiempos de nuestra vida, cada quien en diferentes cargos y en diferentes posiciones. A mí me extraña un poco, conociéndolo, pues siendo una persona que yo siempre lo he considerado correcto, que no haya renunciado, ¿verdad?, ante un hecho como este. ¿Usted sería partidario de que se siga manejando la misma lista de como 40 personas que hubo en la elección anterior, o que se abra nuevamente la lista, que Astor estuviera ahí, que él actuara de una manera diferente? ¿Cómo esperaría usted que esto fuera? Bueno, yo creo que hay que verlo desde la perspectiva ciudadana y jurídica, como nos decía Claudia. Es decir, Astor no es fiscal electo, hay que estar claro de eso, ¿verdad? Astor está en todo caso dentro de las personas que van a ser consideradas. Lo lógico, creo yo, es abrir la lista. Y digo esto porque conozco de varios colegas que tienen muy buenos antecedentes que no se presentaron a esa lista porque consideraban que la época y el procedimiento no era el correcto. Entonces no lo hicieron para no respaldar algo que ellos consideraban que era incorrecto. Lo que hace sentido entonces es abrir la lista y dar opciones, porque yo sí coincido en que el fiscal que llegue tiene uno de los retos ciudadanos más grandes, es decir, hay mucha expectativa, mucha demanda sobre la responsabilidad del fiscal. No sé cuánto de esa expectativa ciudadana cualquier fiscal, cualquier que llegue como fiscal, pueda resolver, porque al final él es un miembro más de un sistema, él es la rótula del sistema, pero no es el sistema. Ahí hay jueces, ahí hay policías, ahí hay investigadores. Entonces creo que hay otras cuestiones que hay que ver, pero las expectativas de los ciudadanos en cuanto al rol del nuevo fiscal sí son muy fuertes, porque es que uno de los fenómenos que ha pasado con toda esta discusión, que creo que los políticos no se percataron, es que se ha potenciado mucho la labor ciudadana. Y la labor ciudadana ahora tiene un peso que hace 4 años o 6 años no tenía. Entonces, claro, lo que van a hacer las presiones ciudadanas sobre el fiscal en los temas que mencionaba Claudia, sumémoslo a eso, el tema de las escuchas, los lavados, es decir, todo el uso de las herramientas tecnológicas que la Fiscalía tiene o debería tener, son elementos importantes. Entonces, para mí que sí hay que comprender esas dos cosas. Astor ya no es fiscal electo, eso que dice el presidente de la Asamblea es ignorancia o soberbia, no sé cómo ponerlo. Van a hacer elección, porque no hay otra manera de hacerlo, hay que hacer elección de fiscal. Ya si abren la lista o no la abren, pues es una decisión de ellos. Lo prudente es que lo hagan por las razones que les he explicado. Y me imagino que Astor estará dentro de ese grupo de los colegas que van a ser evaluados. Y si él sale, bienvenido, ¿verdad? Yo creo que Astor tiene su propio récord como para justificar que puede ser un buen fiscal.
Pero ha actuado correctamente, o sea, porque a mí con Ovidio Bonilla me quedaba la sensación siempre de que él mismo se cerró las puertas de poder seguir siendo presidente. No es el mismo caso en el de Astor. Bueno, Astor se ha mantenido fuera, no ha dado declaraciones hasta donde yo sepa. Espero que no llegue con las llaves de la fiscalía para el 18 de septiembre. Con el cerrajero. Sí, con el cerrajero. Yo creo que Astor no lo va a hacer. Y es que, mire, el tema de fiscal es todavía más complicado que el de los magistrados. Porque el problema del fiscal, si Astor llegara, vamos a suponer que Astor haga lo que hizo Ovidio Bonilla, y llegue y tome, entre comillas, posesión de la fiscalía. ¿Qué va a pasar? Los jueces no le van a reconocer sus actuaciones en los juzgados, ¿verdad? Entonces, porque los jueces sí respetan las sentencias de la sala. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a tener es una época de impunidad espantosa. Entonces, yo no creo, ni se me ocurre que Astor vaya siquiera a pensar que le van a levantar la mano los señores diputados frente a la fiscalía, porque ya es el nuevo fiscal electo en el anterior periodo. No creo, la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo, chicos, porque verdaderamente la discusión aquí no se trata de que si Astor debe o no debe de seguir. La discusión estriba en que Astor tiene credenciales académicas y de experiencia, incluso como fiscal, que lo acreditan para que pueda ser un buen candidato en esta próxima elección. Lo que se está discutiendo en este momento no es la figura de Astor, se está discutiendo el procedimiento. Ha existido un fallo de la Sala de lo Constitucional que tiene que cumplirse. Los fallos judiciales se cumplen por los particulares y por las autoridades. La Asamblea Legislativa está en la obligación, y principalmente esos diputados que están actuando de una manera perversa, con una desobediencia ya sistemática frente a cualquier resolución de la Sala de lo Constitucional, deben de percatarse que realmente no pueden seguir con una actitud de esta naturaleza. Como muy bien decía Francisco Bertrán Galindo, el hecho es que aquí hay un contralor político, y el contralor político es la sociedad civil. La sociedad civil ha crecido enormemente y ha tenido una actuación tan importante en todos los acontecimientos sociales y políticos de este país, que no van a permitir que un grupo de diputados, y vuelvo a repetir la palabra de Chico, por ignorancia o a saber por qué motivos, perversos siempre, tratan de no cumplir con ese fallo de la Sala de lo Constitucional. Eso tiene que cumplirse y eso es lo que está en discusión. La lista, yo sí tengo un criterio, la lista esta con la que se eligió una elección que no es elección y que el licenciado Escalante no es fiscal electo, sino que está en una lista. Esta es una lista que preparó la anterior Asamblea Legislativa, y en eso estoy muy de acuerdo. Yo conozco casos de personas con muy buenas calidades y capacidad para ser fiscales que no se quisieron presentar porque no querían conectar en esa actuación ilegal de la Asamblea Legislativa de participar en una elección. Definitivamente, conociendo la trayectoria política que ha tenido el licenciado Astor Escalante, no lo creo yo que vaya a cometer un error de querer ir físicamente a tomar posesión de un cargo que no tiene. Y como no tiene, lo mejor para él sería esperar que la Asamblea Legislativa amplíe la lista, y si en la lista lo incluyen a él y posteriormente los diputados en una decisión política deciden por quien sea, ese tendrá que ser el fiscal general de la República y no necesariamente la persona que se ha estado discutiendo, porque en una actitud bastante dudosa se llevó a cabo una elección en contra de lo que se llama la legitimación democrática de la Asamblea Legislativa para designar a funcionarios de segundo orden. Vamos a un corte comercial, pero a la vuelta, Claudia, veamos entonces qué procede ahora, por dónde debería de irse esto, porque ya se formó una comisión dentro de la Asamblea, y cómo se podría resolver el tema, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.